Listo. Y continúo. Entonces, el objetivo principal del auxiliar de farmacia, ¿están viendo la presentación que les estoy mostrando? Que no vaya a ser que tampoco les estoy compartiendo. ¿Sí la están viendo? Sí, profesora. Sí, la estamos Listo, viendo. listo. Si no lo ven, no me dejen hablando sola, sino que me avisan que de pronto se me va un poquito la información. Listo. Entonces íbamos aquí. El objetivo entonces del auxiliar de farmacia debe ser siempre enfocado al bienestar y la seguridad del paciente o cliente. Aquí le dicen cliente-paciente como por ese cambio que hemos tenido en el rol de la farmacia. Entonces, ¿cuál es? El objetivo principal del auxiliar de farmacia es la dispensación de medicamentos y que esa dispensación de medicamentos esté enfocada en el bienestar del paciente. A pesar de que estamos enfocados en la dispensación de medicamentos, dependiendo de las farmacias, pues también tenemos otros roles. Esos roles son los que vamos a ver a continuación, como las funciones que lo más seguro vamos a cumplir dentro de una farmacia. Yo les he dicho, creo que a veces, que dependiendo de si la farmacia es muy grande o muy pequeña, puede que alguna de estas funciones no las hagamos. Si es una farmacia de cadena, muchas de estas funciones no las realiza el sistema, pero sí debemos tener como la capacidad de poder realizarlos todos. Entonces, primero, la dispensación. ¿Qué vemos en la dispensación? Entonces, el auxiliar de farmacia es el encargado de la dispensación de medicamentos y ya sabemos que esta es nuestra principal función. Recepción, lectura e interpretación de la prescripción, verificando que esta tenga toda la información, o sea, que la receta esté correcta. ¿Se acuerdan que vimos en el primer módulo sobre las recetas de medicamentos controlados? ¿Qué le debíamos mirar? También vimos la receta cheque. En este módulo más adelantico vamos a ver... El 6 de enero me gradúo. Alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, El para 20 que de lo noviembre cierre. cumplo años. Que no A se te olvide. ver, deme un momentico, yo cierro los micrófonos, que hoy hay tan poquita gente. Listo. Entonces, veíamos, vamos a ver también en este módulo las características de las recetas y los tipos de recetas que hay. Entonces, es de nuestras funciones recepcionar esa receta y leerla e interpretarla de la forma correcta. Entonces, también en la dispensación va a derivar al químico farmacéutico cuando se requiera la dispensación de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, nosotros como auxiliares debemos saber leer la receta, identificar si cumplen los requisitos, pero acuérdense que esto de psicotrópicos y estupefacientes es el químico encargado de la dispensación. Garantizar entonces la entrega del medicamento y la dosis correcta. Cuando hacemos la recepción de la receta, debemos mirar cuál es la dosis y por cuánto tiempo se lo envía. Acuérdense que esta es una de las características que tienen las recetas. Y siempre garantizar que el medicamento que estemos entregando entonces sea con esa dosis y la cantidad correcta que necesita el paciente. Está bien que de cierta forma, digamos, si se lo mandaron por 2 meses y él solamente desea llevar un mes, está bien, por detrás de la fórmula de la receta nosotros siempre le escribimos, lleva tratamiento para un mes, en el caso, y se la devolvemos. Ya si es un medicamento psicotrópico de estupefaciente, acuérdense que solamente se entrega lo que dice la receta y la receta se debe quedar guardada en la farmacia porque eso se debe foliar y archivar. Listo. Entonces, dispensación informada de medicamentos. Brindar al cliente la información más relevante como la dosificación y el tiempo de tratamiento. Entonces, muchas veces nosotros como estamos en el medio de la salud sabemos interpretar las recetas. Uno pensaría que todo el mundo tiene esa capacidad, pero realmente no es así. Entonces, siempre cuando tengamos una receta, decirle al paciente, le están enviando la metformina una vez al día por 30 días, informarle, tomársela siempre con la comida. Entonces, siempre miren que debemos hacer una dispensación informada. Obviamente, mire que aquí nos dice las recetas, recetas ilegibles, no, una dispensación informada
de lo que nos dice la receta. Si es ilegible, pues con mayor razón explicarle al paciente, pero obviamente siempre dependiendo de cualquier receta, nosotros debemos informarle cómo es el tratamiento que le estamos entregando. Bueno, otra parte, verificación y comunicación de las indicaciones médicas al paciente. Entonces, esto mucho nos habla de toda esta parte de la receta. Y estos, miren que estos pasitos principalmente van enfocados a cuando nos llega una receta, un medicamento con receta, porque nos dicen las indicaciones médicas, pero también pensemos en que si estamos recomendándole al paciente un medicamento de venta libre, tenemos que darle las mismas recomendaciones. No, nunca pensemos en que esa persona que nos llega a comprar ya tiene el conocimiento del medicamento, sino que siempre nosotros debemos darle todo el conocimiento a esa persona, porque puede que de pronto hayan tenido errores, que en algún momento lo hayan asesorado mal, entonces siempre darle todas las indicaciones de toma al paciente en el momento de la dispensación. Disculpe, Señora, también es bueno, por ejemplo, de por sí siempre hay como unos papelitos para pegarle en el medicamento, el horario y todo eso, anotarlo para que ellos estén seguros, no que estén leyendo la receta todo el tiempo, exacto, porque a eso es veces queda súper bueno. retenida. Ujú. Mire, eso es súper bueno, sobre todo en pacientes que de pronto tengan muchos medicamentos, que sea la primera vez que inicia ese tratamiento. Entonces, a veces unos papelitos que uno les pega por detrás, le pone una vez al día o una vez con cada comida, siempre ponerles como esas indicaciones mínimas, que ellos vean la cajita y sepa cuál es la indicación de su tratamiento. Sí, porque a veces quedan retenidas la Profesora, receta, pues. Ujú. También, ¿qué podemos hacer? profesora, Si la receta, dame un segundito, si la receta es retenida, sácale una fotocopia para que el paciente tenga las indicaciones de esa receta. Si es legible, obviamente, si es ilegible, es mucho mejor que nosotros le anotemos. Dime, cuéntame. profesora, eso lo hacen en los que están aquí, te dan, te dan los medicamentos y te colocan cómo te los vas a tomar, una vez al Ujú. día, cada 8 horas. Cuando uno va, se los dan en una bolsita con una etiqueta y como ellas miran por la computadora cómo manda el médico a tomar, ellas se los ponen a uno Exacto. y se los entregan. Y hay Así lo unos hacen spam aquí. que lo imprimen y ya le pegan a uno, pues que ya Ajá. tienen como eso súper bien. Así debería ser siempre como la entrega de medicamentos. Por ejemplo, pensemos también en Ujú. los pacientes que no saben leer. Eso es Los pacientes que no saben leer, no les entrega un medicamento o les entrega 3 medicamentos y si los 3 son iguales, entonces ellos ¿qué van a hacer? Muchas veces uno cuando habla con el paciente se encuentra de que se está tomando el medicamento que no es porque no sabe leer. O inicialmente ustedes han visto que por la marca cambia la forma de las tabletas. Inicialmente me empezaron a entregar el paracetamol blanquito. Después el doctor me mandó una metformina que era amarillita o era larguita y al otro mes me cambiaron de marca y los dos son igual blanquitos y redonditos. Entonces ahí el paciente se empieza a confundir mucho. Es muy bueno que cuando nosotros identifiquemos esto, encontremos una forma de ayudarles. Entonces puede ser marcarle la cajita si no saben leer, entonces se la podemos marcar con unas figuritas que las de estrellita, entonces ella sabe que se la toma una vez al día y que la de la florecita se la va a tomar con cada comida. Eso es muy bueno empezar a identificarlo, sobre todo cuando uno está en los SFAN, cuando vemos que son adultos mayores que de pronto no tienen ayuda en su casa, cuando no saben leer. Entonces, todas esas cosas, identificarlo. Si vemos que le cambian las tabletas, entonces decirle, mire, esta vez nos llegó esta y otra marca para que usted esté atento. Todo eso va en la dispensación y en que nosotros pues tratemos de ayudarles a ellos, porque acuérdese que la idea es el bienestar siempre de los pacientes. Listo. Entonces, en la dispensación vemos todo eso, toda la asesoría farmacéutica que nosotros podamos entregar, siempre guiados pues de las recetas que nos dice el doctor, bajo ningún motivo cambiarlo. Si tenemos duda de alguna dosis o vemos algo raro, preguntarle entonces al químico para que él nos verifique. Y si es un medicamento que es de venta libre, pues todas las indicaciones que les podamos dar. Bueno, en esta dispensación, sobre todo cuando son medicamentos de venta libre, es muy importante preguntarles a los pacientes si de pronto sufren de alguna otra enfermedad.
Entonces vamos a ver, por ejemplo, que si el paciente sabemos que sufre de la presión y constantemente está descontrolado, no le podemos estar entregando cualquier medicamento. Por ejemplo, los antigripales no es bueno para los pacientes que sufren de la presión y que por lo general estén descontrolados. Entonces también tratar de identificar como esas cositas en el momento de la dispensación. Obviamente cuando veamos bien los medicamentos, uno ya va sabiendo eh, que les debe ir preguntando. ¿Alguna preguntita en esta parte de dispensación? Listo. Otra cosita entonces, otra tarea o función que tenemos los auxiliares de farmacia, recepción de mercadería. Entonces, brindar apoyo al químico farmacéutico en la recepción de productos farmacéuticos, principalmente en farmacias independientes, ya que en farmacias de cadena lo realiza el bodeguero, y realizar chequeo administrativo y físico de lo que ingresa a la farmacia. Entonces, miren, que acuérdense que cuando ustedes terminan este cursito pueden empezar a trabajar en farmacias como esta parte de bodega, porque hay personas que no les gusta tanto esa atención al cliente. Como auxiliares de farmacia debemos tener como muy buena disposición al cliente. Hay personas que no les gusta esa atención al cliente, pero sí les gustan los medicamentos y estar en este mundo. Entonces, en esa parte podemos entrar en la parte de bodega. Entonces, en las farmacias muy grandes, tienen a una persona encargada solamente en la parte de bodega, que esa persona, eso lo vamos a ver en el último módulo, esa persona sabe las condiciones de los medicamentos, dónde organizarlos, cómo organizarlos para que no se nos vayan a vencer primero. Pero en las farmacias pequeñas, sobre todo en las independientes, por lo general, solamente trabaja el auxiliar de farmacia y el químico farmacéutico. Entonces, entre los dos deben colaborar con esta parte de recepción de mercadería. ¿Cómo se hace la recepción de mercadería? Entonces, la idea es que siempre que nos llega eh, la mercadería, nos llega un listado de lo que viene ahí. Entonces, se debe ir verificando lo que nos sale en el listado con lo que nos va llegando. Verificando producto por producto, ver que la cantidad sea correcta. Y aparte de ver que la cantidad sea correcta, debemos ver que el producto venga en buen estado. Entonces, que no nos llegue abollado, que no llegue La quebrado, que fecha no de se esté filtrando. vencimiento. Exacto. Súper importante la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento lo tenemos que empezar a mirar desde que nos llega el producto, desde que lo recibimos. Porque si nos llega Antes vencido, de entregarlo también hay que revisarlo, por si acaso. exacto, exacto. O sea, nosotros la fecha de vencimiento es algo súper importante. La primera etapa de la fecha de vencimiento es cuando recibimos la mercadería, porque si ahí vemos que está vencido, nosotros se lo podemos devolver al proveedor, o sea, a la persona que nos la envió al laboratorio, y no nos la van a cobrar, no la van a reponer. Pero si nosotros en esa primera instancia de recepción de mercadería no nos dimos cuenta que el producto está vencido, y lo aceptamos, entonces ya después eso va a ser una merma para la farmacia y va a ser plata que se va a descontar de la farmacia. Entonces, en la recepción de mercadería, súper importante estar atentos a la fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento y que nos llegue en condiciones para venderlo. No de que de pronto un poquito levantada la caja, acuérdense cuando vimos los sellos de seguridad, a veces tiran todos los medicamentos en una caja y en ese movimiento el sello de seguridad se abre. En ese caso, la idea es devolverlo porque nosotros cuando le vamos a vender al paciente nos puede decir, ay, no se lo voy a aceptar porque tiene el sello roto. Entonces ahí eso vamos a empezar a perder en la farmacia. Entonces esta parte de recepción de mercadería es súper importante, ponerle cuidado a eso. También ponerle cuidado a las condiciones de almacenamiento que debe tener el producto. Entonces, si es refrigerado, refrigerarlo inmediatamente, no debe estar por fuera. Si debe estar, si lo vamos a guardar en bodegas, si lo vamos a poner en las góndolas, entonces todo eso lo vamos a ver en la parte de recepción. Entonces, la recepción siempre se hace físico contra lo que nos dice la hojita o lo que nos dice el sistema que nos enviaron. En caso de identificar que falta o que sobra alguno, se le reporta al químico para que el químico lo reporte al laboratorio o a la bodega que nos lo envió encargada. Listo, entonces eso hace parte de nuestro chequeo administrativo. Después de ver que nos llegó correcto y que tiene la fecha de vencimiento que está bien, revisamos los precios.
para también fijar el precio. El precio por lo general lo fija el químico farmacéutico, pero entonces esa es como la siguiente fase, asignarle el precio a ese producto. Si es un producto nuevo, ver de pronto dónde lo vamos a ubicar. Bueno, ahí vamos con recepción de mercadería. Lo que yo les digo, el último módulo es de bodega, entonces vamos a ampliar más este tema. ¿Alguna preguntita en esa parte? Listo. Y tenemos almacenamiento de medicamentos, que esto va después de la recepción. Entonces dice, posterior a la recepción, la verificación e ingreso en el sistema de los productos, se almacenan los medicamentos en góndolas de acuerdo al grupo terapéutico, orden alfabético o laboratorio. Acuérdense que vimos que en las farmacias se pueden organizar los medicamentos de diversas formas. Eso lo decide quién, lo decide la persona que está a cargo de la farmacia, dependiendo pues como del área que tenga. ¿Qué es importante? Que debemos tener un área para los bioequivalentes. Y si tenemos medicamentos de Cenabas, un área para los medicamentos de Cenabas. Entonces, posterior a la recepción, simplemente identificar en dónde se van a ubicar estos medicamentos. El almacenamiento puede ser directamente en góndolas o en bodega, dependiendo del espacio en sala o el volumen de compra. Almacenar correctamente medicamentos según las normas de conservación y cada uno de ellos. Entonces, lo que yo les decía, cuando nos llegan medicamentos que son refrigerados, ellos nos llegan en estas neveritas de Plumavit. Inmediatamente esto no lo debemos estar abriendo mucho, sino se hace una recepción rápida y se ingresan al refrigerador. ¿Qué es importante? El almacenamiento en la farmacia es súper importante, porque esto hace que nosotros seamos ágiles en el momento de una venta. Somos varios los que trabajan en farmacia, entonces, si cada uno organiza el medicamento donde él quiere, cuando a la otra persona le tocó vender ese medicamento, no lo va a encontrar. Entonces, la idea es tener muy bien organizado, saber muy bien dónde va cada producto, para que cuando estemos en la parte de la venta seamos ágiles. Nos llega, sí, esto es un genérico, los genéricos están en orden alfabético, nos vamos a genéricos y buscamos por la letra que nos corresponde. O si de pronto lo tenemos organizado por laboratorio, entonces identificamos que esto es de Ken, de Abbott, y nos vamos donde está Abbott. Entonces, el almacenamiento, aparte de que nos habla de la conservación del medicamento, también nos va a ayudar en agilizarnos en esa parte de ventas. ¿Alguna duda o algún aporte en esta parte? Listo. La reposición de medicamentos. Entonces, velar por la disponibilidad de medicamentos en góndola. Generalmente se diseña un planograma y se asignan y se distribuyen las góndolas en los auxiliares. Esto es las góndolas como principalmente lo que tenemos exhibido en la parte de afuera hacia los pacientes. Porque uno, por lo general, ahí tiene una cantidad pequeña. Miren que uno tiene más stock es en la parte de adentro en bodega. Entonces la idea es que si vendemos de ahí, después empecemos a reponer para que no se nos vaya tampoco a perder esa forma ágil de vender. Entonces, ¿qué se hace general en las farmacias? Se le asigna a cada auxiliar una de esas góndolas y que esa persona se encarga siempre de mantenerla como debe ser. En algunas farmacias, sobre todo las farmacias de cadena, nos mandan una hojita donde nos dicen cuáles son los productos que deben ir ahí. Entonces, la idea es que nos encarguemos siempre de mantener eso así como nos lo están indicando. Bueno, apoyo en la gestión de inventario. Entonces, el auxiliar es clave en el control y seguimiento del stock. Tiene conocimiento de la manera y frecuencia de rotación de los productos y apoyo en la realización periódica de inventarios. La mayoría de las farmacias tiene un inventario general al año. Este inventario que nos ayuda a saber y a controlar el stock de medicamentos que tenemos. Entonces se compara lo que hay en el sistema con lo que realmente hay. ¿Cuál es la idea si uno está manejando bien su farmacia y si no nos entran pues a robar ni nada? Que lo que diga el sistema sea siempre lo que nosotros tenemos en físico.
No siempre pasa eso, también sobre todo en las farmacias que son grandes o tienen góndolas afuera, que es muy normal de que se vayan ahí perdiendo algunas cosas. También, ¿qué puede pasar en ese inventario? A veces nuestro sistema se daña, no nos registra el producto y no nos sale como vendido, o a veces nosotros pasamos el producto, se registró 2 veces y nuestro inventario dice que no tenemos producto y realmente tenemos uno. Entonces, realmente son muchos los errores que pueden haber cuando tenemos un stock, un inventario real y un inventario en sistema. Para esto, para uno ir mejorando ese inventario general y que eso no sea tan complicado, por lo general en las farmacias todos los días se hace un inventario. Es un inventario pequeño, pueden ser 10 o 30 productos dependiendo de qué tan grande sea la farmacia. Entonces, todos los días en las mañanas cuando se abre, se supone que nuestro inventario debe estar cuadrado, pues el sistema con el real. Entonces, todos los días en las mañanas se hace un inventario de algunos medicamentos para ir organizando eso. Entonces, esto también es principalmente una labor del auxiliar de farmacia, que es el apoyo en el inventario. En algunas ocasiones, dependiendo de la farmacia, de pronto seleccionan al bodeguero para esto, pero principalmente es del auxiliar. Listo. ¿Alguna preguntita sobre el inventario? Bueno, fraccionamiento. Fraccionamiento, acuérdense que solamente a las farmacias que tengan fraccionamiento dentro de ellas. Que fraccionamiento, si no lo tienen, acuérdense que lo deben siempre contratar a un tercero porque todas las farmacias deben tener servicio de fraccionamiento. Entonces, en aquellas farmacias que encuentren con unidad de fraccionamiento y cuando el director técnico lo delegue, realizará las actividades de fraccionamiento bajo supervisión del químico. Esta actividad se realiza previa capacitación de protocolos en el área. Entonces, miren que este fraccionamiento es otra actividad que como auxiliares podemos realizar. Identificar qué farmacias tienen esta área de fraccionamiento, ellos nos dan una capacitación y podemos entrar a trabajar en esta parte. Bueno, velar por la correcta conservación de los medicamentos. Entonces, a pesar de que el químico farmacéutico es el responsable de esta tarea, realmente de todas, pero el auxiliar de farmacia debe ayudar a velar porque las condiciones de almacenamiento sean las óptimas con las características de los medicamentos. Por eso igual tenemos mucho conocimiento de medicamentos y en caso de que haya algún error podemos informarlo. Debe asegurar también que la dispensación de medicamentos termolábiles como las insulinas o los productos biológicos se conserven la cadena de frío. Termolábiles se hablan de aquellos medicamentos que se pueden dañar con cambios de temperatura. Entonces, que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Todos los refrigerados debemos asegurarnos porque estén realmente debidamente conservados. Control de vencimientos de los medicamentos, hemos hablado mucho de eso, entonces generalmente se asignan por auxiliares qué laboratorio le corresponde o qué góndola, y ellos se deben encargar mes a mes de estar verificando que ningún medicamento que tengamos para la venta esté vencido. Algunas farmacias deciden sacarlo un mes antes, otras empezar a identificarlo 3 meses antes. ¿Qué se hace por lo general? Desde que uno empieza, se identifican 3 meses los medicamentos que van a vencer los próximos 3 meses y se marcan. Algunas farmacias los marcan con unas cintas de colores, otras farmacias los marcan con unos cauchitos. Ya cada uno implementará pues cómo manejarlo, pero lo importante es uno siempre tener identificados los medicamentos que se nos van a vencer. Si identificamos cuáles se nos van a vencer, entonces ya sabemos que esos son los primeros que debemos vender. La idea siempre cuando hacemos la reposición de medicamentos es poner primero los que se nos vencen primero y al final los últimos que se vencen para ir rotando y que no se nos queden medicamentos. Medicamentos vencidos que se quedan en la farmacia, eso es una merma para la farmacia y de cierta forma pues como que es una pérdida. Pensemos que en una farmacia grande una pérdida no es muy considerable, pero en una farmacia pequeña que lo que vende es mínimo, si una pérdida considerable nos puede afectar de pronto que la farmacia siga funcionando.
Entonces, el auxiliar debe comunicar cualquier anomalía detectada durante los procesos de dispensación, errores de posología, receta médica o solicitud del cliente. Entonces, miren que nosotros estamos en la capacidad de ver si la receta le falta algo porque identificamos cómo es la receta. En algunos medicamentos, por ejemplo, el médico se equivocó, nos mandó la levotiroxina 2 veces al día. Sabemos que la levotiroxina que es para la tiroides se toma 1 vez al día en las mañanas, eso lo hemos visto. Entonces es identificarlo. Y también comunicar cualquier anomalía en el control de inventarios o los vencimientos. Listo. ¿Hasta esta parte tenemos alguna duda? Perfecto, entonces continuamos. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe, se escucha bien. Buenas tardes, soy Carola. Listo, gracias, Sí, la Carola. estamos escuchando. Listo, gracias. Entonces, continuemos. Bueno, conocimientos y competencias requeridas para el auxiliar de farmacia. Entonces, el auxiliar de farmacia debe contar con competencias que es habilidades duras y habilidades blandas para brindar una atención de calidad a los clientes, pacientes que acuden a la farmacia a comprar sus medicamentos. Vamos a hablar entonces cuáles son las competencias que debe tener, cuáles son las habilidades duras y las habilidades blandas. Por una parte, en competencias, farmacología. Entonces, la esencia de una farmacia son los fármacos, entonces es necesario que el auxiliar de farmacia tenga conocimientos claros respecto a los medicamentos, cuáles son las vías de administración que existen, las formas farmacéuticas, la dosificación, las reacciones adversas, interacciones farmacológicas, contraindicaciones e indicaciones. Pensemos que de pronto estas reacciones adversas conocemos las más comunes, no necesitamos conocer a fondo pues como las reacciones adversas más raras, pero sí como las más comunes, al menos de cuando el paciente va a iniciar ese tratamiento. Y en interacciones farmacológicas también las más comunes, porque si en algún momento el paciente viene con muchos medicamentos o con medicamentos muy caros o muy raros, pensemos que ese paciente también tiene un médico que está constantemente evaluándolo. Entonces, no es que tengamos que conocer a profundidad todos los medicamentos, pero sí cosas básicas para informarle al paciente y a medida que vayamos manejando medicamentos, pues vamos a ir conociendo un poco más de ellos, porque son muchos los medicamentos que hay. El auxiliar de farmacia entonces debe comprender la farmacoterapia de las enfermedades más frecuentes para las consultas de un cliente en farmacia. ¿Como cuáles? Como las que vimos en el módulo anterior, que vimos como los medicamentos o las enfermedades que más se empiezan a ver frecuentemente, la presión, el hipotiroidismo, síntomas gripales, identificar las bases anatómicas, fisiológicas y farmacológicas para poder comprender las enfermedades y el efecto de los fármacos en el cuerpo. Entonces, todo esto de farmacología principalmente es como toda la parte teórica que debemos saber en cuanto a enfermedades y medicamentos. Otro concepto, competencia importante o habilidades duras que debemos tener son cuáles? La legislación farmacéutica, que lo vimos en el primer módulo. Entonces, conocer todos los aspectos básicos del sistema de salud en Chile, conocer cuáles son las leyes que regulan el ejercicio farmacéutico y todas las personas que están involucradas en él, tener conocimiento de la normatividad farmacéutica y debe tener conocimiento sobre los tipos de receta y las condiciones de venta de los fármacos. ¿Se acuerdan cuando vimos en el primer módulo todo lo que era la normatividad farmacéutica? ¿Cuál era el decreto que hablaba sobre todas las farmacias, sobre todas las condiciones que debe tener una farmacia? ¿Se acuerdan cuál era ese decreto? El decreto 466. Exacto, perfecto. Entonces eso es bueno que siempre lo tengamos en mente, que no nos acordamos de algo, pero ¿en dónde lo vamos a buscar? En el decreto 466, porque Decreto ese es el que nos habla de 466, todas sí. las partes de las farmacias.
Psicotrópicos y estupefacientes, 404 y 405. Pero principalmente, ¿cuándo Exacto. vamos a acordar? El 466. Listo. Y también importante conocer esa ley de medicamentos que también vimos mucho, que era la 20.724, que es la ley de medicamentos nueva. Listo. Mercado farmacéutico chileno. Entonces se debe tener conocimiento respecto a marcas de medicamentos, disponibilidad de fármacos en el país o quiebre de stock, formulario nacional, alertas sanitarias como los medicamentos que se retiran del mercado y estar actualizado en un contexto nacional. Miren que esto, ¿se acuerdan que el ISP saca siempre una alerta de los medicamentos, una alerta sanitarias? En la página del ISP lo podemos ver. Ellos nos dicen si han encontrado medicamentos fraudulentos, si se detectó en un laboratorio que un medicamento salió mal elaborado para que nosotros lo retiremos. Entonces, como estamos en farmacia, debemos estar constantemente informados de esos alertas sanitarias que nos salen, entre medicamentos, cosméticos, cuéntame. La última que salió fue el tema de los anticonceptivos, po, que La tuvimos última que que yo retirar vi, de sí. farmacia. Sí, Sí, Profesora, a mí me llamaron de mi CEFAM hace como un mes avisándome que mis anticonceptivos estaban con falla. claro, ¿viste? Sí, sí, a nosotros nos llegó imagínate. un comunicado. Entonces, miren que eso es súper bueno uno estar alerta. Entonces, podrían seguir, por ejemplo, la página del ISP, verla de vez en cuando. El químico en la farmacia se debe encargar pues de revisar eso y cuando son los SFAN, hay otra persona también encargada de eso. Pero miren cómo es de importante que si uno no está informado de eso, entonces o no te llaman a avisarte de tu anticonceptivo, te lo sigues tomando y puede haber ahí algún problema. Entonces, no es que pase mucho, pero sí puede pasar de que los medicamentos salgan con algún error y nosotros, como estamos en este sector, debemos estar al conocimiento de todo lo que pasa. También cuando medicamentos se agotan, eso nos damos cuenta en farmacia porque nos quedamos sin nada. Pero uno más o menos se va dando cuenta de eso. Ah, que este medicamento se empezó a agotar, entonces de pronto empezamos a manejar qué tanto estamos vendiendo, porque si es un medicamento súper crónico, entonces es más fácil vender solamente por un mes para que otros pacientes no se queden sin ese tratamiento. No es no querer vender o simplemente vender, es pensar que pueden haber muchos pacientes que tienen ese medicamento y que si a un paciente que solamente necesita una tableta le estamos vendiendo 90, va a haber otros pacientes que se queden sin nada. Entonces, esas cosas de disponibilidad también es muy importante empezar a conocerlas para uno revisar qué stock tiene en la farmacia y ver. O si nos avisan con tiempo, a veces los laboratorios dicen que algún medicamento se va a agotar. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos un poquito más de eso para no quedarnos sin nada. Entonces, ahí está en lo del mercado farmacéutico chileno, conocer nuestras marcas, qué es lo que pasa en nuestro país en cuanto a farmacia y tener un conocimiento de matemáticas. No es un conocimiento de matemáticas muy grande, sino tener claridad, que es lo que vamos a ver para la segunda prueba, que vamos a ver cómo aprender a hacer esos cálculos matemáticos de dosis. Cuando, por ejemplo, principalmente en los jarabes, a veces en los jarabes o a veces los doctores envían la receta y no les dicen cuántos mililitros deben tomar del jarabe, cuántas goticas deben hacer. Los jarabes y las gotas vienen dosificadas por peso. Entonces, aprender eso mínimo de decirle, pesa 30 kilos, entonces se debe tomar 4 gotas. Pesa 60, no sé, se debe tomar 6 gotas. Entonces, a veces, por ejemplo, lo que es el Panadol, lo que es el Trioval en goticas, todo eso es de venta libre. Y muchas veces, entonces, tenemos que preguntarle al paciente cuánto pesa o cuál es su edad para saber qué le vamos a recomendar. Entonces, se debe tener, bueno, si la persona está en el recetario magistral o en fraccionamiento, con mayor razón, tener un poquito más de conocimiento de las matemáticas. Entonces debe tener claridad de cómo se dosifican los medicamentos y estar en la capacidad de calcular dosis, especialmente formas farmacéuticas líquidas, gotas, jarabes o suspensiones. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Perfecto. Habilidades informáticas. Esto
es importante, pero las habilidades informáticas también las vamos adquiriendo en la farmacia y es porque todas las farmacias manejan un tipo de software. En todas las farmacias vamos a manejar un computador. Entonces, principalmente el computador lo utilizamos para las ventas, lo utilizamos para anular, lo utilizamos para los inventarios, para hacer pedidos en algunas ocasiones. Entonces, esta habilidad informática, como tener un conocimiento básico de computación, pero cuando entramos a una farmacia, todas las farmacias tienen un software diferente. Cuando entramos a una farmacia o a trabajar en cualquier área, parte de nuestras capacitaciones son manejar esos software. Entonces, ese manejo de software, estas habilidades informáticas, las vamos a ir tomando a medida que vamos trabajando. Listo. Hasta aquí, eso entonces, habilidades informáticas, la matemática, conocer el mercado chileno farmacéutico, la legislación y conocer de farmacología serían como las principales habilidades duras que debemos tener, que miren que es algo mucho más teórico que vamos aprendiendo. ¿Alguna dudita de esa parte? Listo. Y vamos a hablar entonces de estas habilidades blandas. En las habilidades blandas entra todo lo que es la atención al cliente. Entonces dice que en Chile ha aumentado de manera exponencial el número de farmacias después de la pandemia. ¿Se acuerdan que vimos el módulo anterior? Que ya no mandaba principalmente las farmacias de cadena, sino las farmacias independientes. Han aumentado mucho la cantidad de farmacias en nuestro país. Entonces la competencia es cada vez mayor y uno de los factores que diferencia es la atención al usuario. Porque es verdad que si en una farmacia, o ni siquiera en farmacia, sino en cualquier ámbito, si te atiendes mejor en esta tienda que en la otra, pues vamos a ir donde nos atienden mejor. Principalmente en farmacia, porque tenemos personas que están enfermas, que vienen de algún nivel de estrés, algún diagnóstico, vienen de hablar de un médico que de pronto no les dio buenas noticias, entonces debemos ser un poco más carismáticos, más empáticos, más amables, más atentos, y eso también hace que la persona vuelva, nos compre más. A veces pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, que podemos tener cerca de nosotros una tienda, pero si en la otra nos atienden mejor y el precio es igual, yo prefiero esperar un poquito e ir a donde me atienden mejor, donde yo sé que me dan mejor explicaciones, que conocen más del tema. Entonces, en cuanto a habilidades blandas, ¿qué se debe potenciar y fortalecer? Entonces, obviamente, si vamos a trabajar como auxiliares de farmacia, como nuestra principal labor es en atención al paciente, entonces debemos tener vocación de asistencia y servicio. Se pueden desempeñar, digamos, en fraccionamiento o en farmacia magistral y estar dentro de esa farmacia y no tener que atender al público, pero miren que eso es como un área ya mucho más pequeñita, no es tanto como el mercado que tenemos ahora, que es más de asistencia en farmacia. Entonces, vocación de asistencia y servicio, empatía por atención al cliente, manejar la información clara y asertiva con los profesionales con los que interactúe y con el cliente. Entonces, también debemos saber cómo transmitir esa información que tenemos. Si estamos hablando con una persona que es un profesional, pues podemos hablar de forma más técnica, pero si estamos hablando con un paciente que no tiene ni idea del diagnóstico de la salud, como del área de la salud, debemos aprender a comunicarle la información de forma de que él nos vaya a entender. Entonces, comunicación cercana, neutral y libre de prejuicios hacia el cliente. Tenemos todo tipo de diagnósticos y enfermedades. Nunca juzgar al cliente por el medicamento que vaya a llevar, por lo que le enviaron, siempre ser neutrales, lo que el paciente decida adquirir o comprar. Listo. Confidencialidad y respeto, entonces se maneja confidencialidad, no es recibirle la receta, ver que de pronto tiene cierta enfermedad y luego estarlo comunicando. Siempre todo es como si fuera un paciente, entonces tenemos una confidencialidad. Una escucha activa en relación con los pacientes o clientes
identificar siempre las dudas, preguntar qué consultas tienen, para poder eventualmente derivarlos a un farmacéutico o recomendarles asistir a un centro de salud. Cuando nos llegan con esas consultas o a esperar que nosotros les recomendemos algo, siempre debemos indagar lo que más podamos para saber si esa persona realmente la tenemos que mandar a un centro de salud o si hay algún medicamento de venta libre que les pueda ayudar. Y una capacidad analítica, resolución de problemas y toma de decisiones. Entonces, miren que todas estas son las habilidades blandas que debemos tener, principalmente que es esa vocación al servicio y todo lo que implica esa vocación como a, a los pacientes. ¿Alguna preguntita? Listo, tomémonos los 10 minuticos para que sigamos con este otro tema. A ver, yo miro, sí. Entonces, 10 minuticos, volvemos a las 8:10.
Listo, hola. Vamos a continuar entonces la clase. Voy a pasar primero la asistencia. Hola, profe, disculpe una consulta, Señora, es que me incorporé tarde a la clase. ¿La clase de ahora del módulo es nuevo? sí, mira, te lo Es voy a que no lo mostrar. tenía. Espérame. Este es el módulo, mira, que de hecho lo estamos leyendo de ahí. El rol 3, rol del auxiliar de farmacia. De este módulo vienen dos pruebas y luego pasamos al siguiente módulo que es medicamentos naturales, que son las otras dos pruebas. Medicamento. ¿Sí lo estás viendo? Sí, profe. Listo, ese yo se los envié al grupo del WhatsApp. Ese es el que vamos a ver ahora y las dos siguientes pruebas vienen de este módulo. Ya, profe, gracias. Esa era mi consulta. Con gusto. Bueno, entonces, Karen Aguilera. Paola Elizabeth Larguilla. Presente, profe. Gracias. Jocelyn Mixal Ángel. Jocelyn Ángel. Carona Elena Arancibia. Presente, profe. Gracias. Eva Rachel Aranda. Catalina Arriagada. Listo. Jacqueline Bravo. Jenny Carrasco. Presente, profesora. Gracias. Ay, espérame que me salte una. Ah, no. Matías Ignacio Chamorro. Susana Cubas. Lisbeth Janet González. Presente. Gracias. Lizeth María Astrid Hansel. Lizeth. Constanza Javiera Enríquez. Brenda Hernández. Michelle Lillo. ¿Me dijo Lisette? Lizeth María Hansel. ¿Quién me está hablando? Listo. Michelle Lillo. Romina Nicole López. Presente, profesora. Gracias. Yaritza Maulen Lorca. Denise Mesa. Elisa Jacqueline Pérez. Presente, profesora. Gracias. Soledad Elena Quesada. Presente, profesora. Gracias. Solange Ríos. Durasca Lorena Sánchez. Presente, profe. Gracias. Alejandro Rodrigo, no. Y Marta Toledo. Presente, profe. Gracias. ¿Me faltó alguien que no haya llamado? Listo, entonces continuemos con la clase. Este módulo, bueno, la clase de hoy va súper corta porque realmente ya estamos terminando el tema. Ustedes vieron un módulo que era de atención al cliente, ¿cierto? Sí, profesora, sí lo vimos. Esos fueron los primeros. Listo, perfecto. O sea que cuando hablamos de habilidades blandas, ya esos conceptos y todo eso lo tienen claro, ¿cierto? ¿O quieren que profundicemos en alguno? Listo. Entonces, ya vimos que pues, los auxiliares de farmacia debemos tener entonces conocimientos, habilidades duras y habilidades blandas. Las duras, todo lo que es la farmacología, todo lo que es la normatividad, habilidades informáticas, que las habilidades informáticas, lo que yo les digo, conocer lo básico pues de los computadores, pero principalmente cada farmacia maneja un software diferente, entonces esa habilidad la vamos a ir adquiriendo cuando iniciemos con el software que nos toque.
Y las habilidades blandas, todo lo que es atención al cliente, toda esa parte de amabilidad, ser empático y muy importante, confidencialidad y respeto, porque es un área de la salud y es un paciente. Bueno, las características de un vendedor de medicamento. Una de las actividades que más se lleva a cabo en las empresas es la venta de productos o servicios. Un medicamento o los insumos médicos constituyen igualmente productos, sin embargo, al ser bienes adquiridos para la recuperación de la salud o mejorar la calidad de vida, deben ser supervisados a nivel mundial por los servicios de salud de cada país. Entonces, para algunos medicamentos la supervisión debe ser mayor que otras. Esto es en relación a la condición de venta que tienen. Como ya los vimos, ¿se acuerdan que vimos algunos grupos de medicamentos que tenían una condición de venta especial? Todos los controlados, los anticoagulados, todos los hipoglicemiantes, los antibióticos y los corticoides. Entonces, ese grupo de medicamentos, si bien de todos tenemos que tener cuidado, pues de este grupo se tener una mayor supervisión. Entonces, como se trata de productos con el potencial de provocar efectos deseados y no deseados para la salud, el vendedor de farmacia tiene la responsabilidad de ser ético y honesto ante los clientes. Acordémonos que creo que por allá en una parte, en algún examen, nos preguntaban si los medicamentos eran inocuos. Eso quiere decir que no nos provocan como ningún efecto indeseado y no es verdad. Todos los medicamentos nos pueden provocar algún efecto indeseado. No necesariamente todas las reacciones adversas que tiene un medicamento nosotros las vamos a presentar o los pacientes las van a presentar, pero sí debemos tener en mente que van a tener unas reacciones adversas. Los medicamentos naturales también presentan reacciones adversas que tal vez no sean tan graves o no interactúen tanto como los medicamentos alopáticos, pero aún así hay que tener cuidado. Entonces, en el momento de realizar la venta, tenemos que tener esa responsabilidad y esa ética de que no es vender por obtener pues como la venta del día, sino también de que sea un producto que realmente le vaya a generar un bienestar al paciente y informarle siempre de esos efectos deseados no deseados que puede tener el medicamento, los que nosotros conozcamos. Entonces, el auxiliar de farmacia debe ser responsable con la información que transmite a los usuarios, ser realista con las propiedades y beneficios que ofrece un medicamento y debe ser honesto en la información que se entrega respecto a los cuidados y advertencias. Cuando no conozcamos de un medicamento, siempre está entonces el químico farmacéutico y cualquier información, cualquier duda que tengamos, entonces decírsela a él y transmitírsela a nosotros al paciente. En caso de que no se la queramos transmitir, pues el químico debe asumir esta parte. Se debe dar claridad de los posibles efectos adversos asociados a la utilización de medicamentos o de responder con veracidad las diferentes consultas que nos realice el paciente. Así estas respuestas comprometan los intereses de la farmacia o impliquen no realizar la venta. Entonces, es lo mismo que hablábamos, siempre hay que tener responsabilidad, hay que tener ética en la profesión, que si la idea es ayudar al paciente y en esas respuestas o esas dudas que el paciente nos hace, sabemos que él no se va a llevar el medicamento porque no es lo que busca, pues simplemente no realizar la venta. Entonces, ¿qué es importante? Que la seguridad del paciente y el uso racional de los medicamentos. Estos dos conceptos deben ser los que rijan nuestro ejercicio profesional en todo momento y deben ser antepuestos ante los intereses propios de la empresa. Simplemente que nos están diciendo que lo más importante siempre es la seguridad del paciente, que el medicamento se use de forma racional. Acuérdese que racional es en la dosis correcta, por el tiempo correcto y en el menor en la menor cantidad de dinero que pueda incluirle. Y que esto siempre debe estar antepuesto ante los intereses de la empresa. Es que siempre en las empresas nos exigen, digamos, un tope de venta, pero primero es la seguridad del paciente. Entonces, el actuar del auxiliar de farmacia debe enmascararse en todo momento en la legislación farmacéutica chilena.
Y esto implica a todos los profesionales que estén en el área de la salud. Entonces, todo lo que nosotros hagamos debe estar siempre regido por la legislación, que fue lo que vimos anterior. Listo. Entre otras características y acciones requeridas por un vendedor de medicamentos se encuentran. Entonces, vamos a ver un montón de características muy parecidas a las que ya hemos visto, que incluyen habilidades blandas y habilidades duras. De esto que leímos anteriormente, ¿tienen alguna duda? No, perfecto, continúo. Listo, entonces, ¿cuáles son características importantes que siempre vamos a recordar? Manifestarse atento y bien educado, mantener buena apariencia personal. Entonces, el auxiliar de farmacia es el principal contacto de atención de la empresa, por lo que la imagen debe ser muy importante. Si la empresa hablábamos que tenía unas condiciones que siempre deberían estar muy bien aseadas, muy bien, entonces las personas que atendemos debemos estar igual. Entonces, interesarse por la satisfacción de las demandas del cliente, siempre estar atento a ver qué es lo que necesita y cómo lo podemos ayudar. Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar la salud y evitar la enfermedad. ¿Se acuerdan cuando veíamos la parte de la legislación que como éramos entidades de salud, teníamos que ayudar a la promoción y prevención de algunas enfermedades, que en la farmacia deberíamos tener algunos letreros o informativos hablando de cómo mejorar los hábitos de vida, cómo ser más saludable? Entonces, eso es importante implementarlo. Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción en trato cortés y de respeto. Chicos, me dan un segundito. Voy a cerrar aquí la ventana que está lloviendo mucho y se me estoy mojando. Denme un segundo. Listo, perdón, discúlpenme que empezó a llover demasiado fuerte y se me estaba mojando todo. Bueno, entonces íbamos en que Profe, ¿de debemos, dónde es usted? yo de Medellín, pues Medellín. soy de Medellín y vivo en Medellín. ¿Por qué? Es de Dice Colombia. lluvia, nosotros acá en Chile lluvia, estamos en verano. La profesora es colombiana. Es Exacto. al lado de No, pero no se había dado cuenta es que mi era colombiana vecina. después de tantos días hablándole. No, sí, No, pero yo es que yo sabía pensé que desde usted hace estaba mucho viviendo aquí en tiempo. Chile. Listo, no, yo vivo hace 2 años en Colombia nuevamente. Ah, claro, pues para allá tiene lluvia, tiene razón, para aquí en Chile no hay lluvia. No, aquí llueve todos los días y varias veces al día. Oh, Ya, sigamos, Listo. profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces íbamos en que estamos viendo habilidades blandas y habilidades duras. Principalmente aquí vamos con habilidades blandas. Entonces, apoyar psicológicamente a los usuarios. Veimos que tenemos que tener discreción, tener un trato cortés. Acordémonos que son personas que vienen con algún tipo de enfermedad, un diagnóstico. Entonces, siempre ser lo más cortés y respetuosos posibles. No emitir conceptos personales o juzgar alguna condición o padecimiento que tenga el paciente. En caso de que nos toque intervenir o asesorar, siempre con prudencia y seguridad, respetando las instrucciones de trabajo recibidas. Entonces, respetar siempre lo que el médico nos indicó en la receta. En caso de que veamos algún error, consultarlo con el químico y de forma muy prudente explicarle al paciente qué es lo que pasa o por qué no se la vamos a despachar si vemos que pasa algo raro.
resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro de un ámbito de su competencia. ¿Qué podría entrar aquí, por ejemplo? Que el paciente nos llegó a pedir un antibiótico sin receta, o que nos llegó a pedir un antibiótico que la receta se la enviaron hace 2 meses y decía por 14 días. Esos son problemas y decisiones que nosotros mismos podemos tomar. Y nosotros dentro de nuestras competencias y siguiendo las normas, ¿qué podemos decirle? Que no le podemos despachar. Entonces, eso hace parte pues como de esas decisiones que nosotros con todo esto que estamos estudiando podemos tomar sin necesidad de ir a consultar al químico. Obviamente, si lo necesitan y tienen dudas o si el paciente lo requiere, el químico, acuérdense que siempre va a estar ahí para ustedes. Entonces, saludar al cliente con calidez. No necesariamente se debe esperar a que sea el cliente quien salude primero. Yo creo que esto lo vieron en la parte de atención al cliente, entonces súper importante. Saludar en todo ámbito, ser amables y empáticos, escuchar al cliente, ser paciente, resolver sus dudas, tratar de darle solución a todas las necesidades. Si una persona se acerca a una farmacia, entonces es porque tiene un problema de salud, algún malestar, tiene un familiar enfermo, una mascota. Entonces, siempre generar un ambiente agradable y tratar de satisfacer pues, esas necesidades desde que estén en la norma. Bueno. Conocer todos los productos de la farmacia, esto que nos permite que siempre le brindemos la mejor alternativa, la mejor atención al usuario, hablar con propiedad de con autoridad de las propiedades de los medicamentos. Miren que esto lo vamos a ir adquiriendo. Nosotros adquirimos un conocimiento. Lo que yo les digo, cuando llegamos a la farmacia empezamos a identificar cuáles son esos medicamentos que manejamos, porque es muy difícil encontrar una farmacia que maneje todos los medicamentos que existen, ¿cierto? Y también las marcas. Cuando nos llega un producto nuevo a farmacia, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues preguntar cuáles son las características, preguntarle al químico las características de este producto, buscarlos en internet, ver si tiene folleto. Entonces, siempre que veamos algo nuevo, producto, sea algún dispositivo médico, sea dermocosmética, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Informarnos de las características. Porque si nosotros conocemos las características de este producto, entonces podemos también informárselas al paciente de mejor forma. Bueno, mantener el orden de la farmacia, cuidar la imagen de la farmacia es vital para generar un ambiente que transmita seriedad, salubridad y confianza. Pensemos en que si la farmacia pues gana, nosotros ganamos porque son más pacientes que nos van a estar llegando, más ventas vamos a tener. Realmente, a pesar de que seamos un sector de salud, tenemos que pensar que también nos regimos por las ventas. Una farmacia que atienda súper bien, pero que no venda nada, pues de cierta forma la van a cerrar. Entonces, todos estos aspectos que nosotros vemos de habilidades blandas, no solamente le sirven al paciente y él se va a sentir súper bien atendido, sino que nos sirve a nosotros, porque eso nos hace conservar el trabajo, hace que la farmacia destaque y que nosotros nos sintamos también tranquilos en donde trabajamos. Sugerir productos complementarios. Entonces, miren que en esto de sugerir productos complementarios entran las dos competencias, las habilidades blandas y las habilidades duras. ¿Por qué duras? Es porque debemos conocer las características de ese producto y de los medicamentos, de los productos que el paciente fue a comprar para saber qué le vamos a sugerir. Entonces, una de las características diferenciadoras de un buen vendedor es que realice las sugerencias al paciente para complementar su tratamiento, ofreciendo otros productos, principalmente naturales o vitaminas, que ayuden a complementar el manejo farmacológico. Para esto es esencial conocer las propiedades de los productos que se tienen en la farmacia y saber cuáles las condiciones de venta. Todos estos complementos que nosotros le damos al paciente tienen que ser productos de venta libre, porque acuérdense que nosotros no podemos recomendar productos que sean bajo receta. Pero entonces eso es súper importante lo que yo les digo, conocer todos los productos de venta libre, productos naturales, dispositivos que nosotros manejamos. Porque si el paciente nos llega, acuérdense cuando vimos
lo de la osteoporosis. Entonces, si el paciente nos llega a comprar un ácido alendrónico o un ácido ibandrónico que es para la osteoporosis, ¿qué le podemos recomendar desde el punto de vista de venta libre? ¿Qué se les ocurre? ¿Se acuerdan qué era importante entonces para la osteoporosis, aparte de esos medicamentos que son recetados por el doctor? ¿Se acuerdan que se tomaban una vez a la semana? ¿Qué les podemos recomendar a nosotros a los pacientes que sabemos que sufren de osteoporosis? ¿Alguna vitamina, profe? Calcio, no sé. Exacto. Entonces, recomendarle que un calcio, una vitamina D, el calcio con vitamina D, persona mayor de 60 años que nos llegue a comprar algún producto, recomendarle un calcio con vitamina D. Mire que el calcio con vitamina D es un medicamento de venta, es un producto de venta libre. De hecho, no está categorizado como medicamento, sino como suplemento alimenticio. Entonces, ahí va la parte complementaria. Y si nosotros, aparte de saber que le vamos a dar el calcio con vitamina D, sabemos cuáles son los calcios con vitamina D que manejamos, sabemos que tenemos uno que ya viene combinado, uno masticable, uno efervescente, entonces tenemos más alternativas para ofrecer y mientras mejor lo ofrezcamos, ahí va de pronto subirle un poquito a la venta, que si el de efervescente es mejor, pero sabemos por qué explicar que es mejor y el paciente lo escoge, mejoramos nuestra venta y también estamos dando una mejor asesoría. ¿Qué producto complementario podríamos dar a una persona que sufre de la presión, que sufre del colesterol alto o que llega a comprarnos una torvastatina? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? O bueno, no, si no sabemos que es de venta libre, pero ¿qué se les ocurre si llega un paciente a comprarnos una torvastatina que es para el colesterol alto? Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos que existía algo que era el HDL, que era el colesterol bueno, que nos ayudaba a eliminar el colesterol malo? ¿Qué nos da colesterol HDL? ¿Qué es colesterol bueno? El omega 3. El omega 3 es un producto natural que nosotros podemos recomendar a los pacientes, que es de venta libre, y le podemos recomendar a los pacientes que sufren de la presión, pacientes que nos llegan con atorvastatina o rosuvastatina. Entonces, miren, Profesora, señora, disculpe, por ejemplo, la vitamina D de por sí también es complicada recomendarla porque, por ejemplo, a mí yo me quería poner Neurobionta ujú, y me dijo el doctor que a lo mejor no era necesario y quería yo la vitamina D, que es como la del sol, obviamente, sí, y me dice él, si es en exceso, no se puede. ujú. Exacto, Entonces, miren, todas las vitaminas en exceso son malas. ¿Qué hace el cuerpo cuando tenemos vitamina en exceso? Las elimina por la orina. Entonces, a veces tomar vitaminas, si no la necesitamos, es perder el dinero porque la vamos a estar orinando. Pero también cuando se nos acumula en el cuerpo puede ser malo. Entonces, ahí obviamente hay que identificar. Si la persona es mayor de 60 años y ya vemos que de pronto no sale tanto a la calle, que casi no toma el sol o que esa persona tiene un problema en la piel y no puede exponerse al sol, es una persona que tiene de pronto menos cantidad de vitamina D. No le vamos a recomendar una cantidad de vitamina D muy alta porque mire que la vitamina D viene desde 400 hasta 1000, 2000 unidades. Entonces, en esos casos, cuando no estamos seguros si la persona lo necesita o no, le recomendamos la más bajita. Obviamente, siempre que recomendamos productos naturales, que hay que decirle al paciente, la siguiente consulta con su médico, usted le va a decir que tiene este medicamento y preguntarle si tiene algún antecedente. Entonces, por ejemplo, en vitamina D, si le vamos a recomendar y la persona no tiene ninguna condición, vamos a recomendar pues lo más bajito. O decirle al paciente, tenemos este producto, consúltelo a su médico si lo puede usar y viene a la próxima y se lo lleva. El omega 3, por ejemplo, ¿qué podría producirnos? Una reacción alérgica. Todos los medicamentos pueden producir reacción alérgica, entonces siempre estar informados de eso. Pero por eso es bueno entonces conocer
los productos que tenemos para ofrecer un complementario. Acordémonos que no importa qué producto sea, si es natural o alopático, tiene alguna reacción adversa, entonces también hay que informarla. Por ejemplo, en tu caso, tendrían que hacer que un examen de vitamina D para saber tus niveles, para saber si lo necesitan o no. Listo. ¿Alguna Sí, dudita en esa a mí me parte? mandaron a hacer examen para eso. Eso. Listo. Y la vitamina D se obtiene del sol y de algunos alimentos, pero muchas veces hay personas que no se alimentan bien, tenemos personas que no salen al sol, entonces esas, o personas que ya sufren de osteoporosis, ahí sí les podemos recomendar. Listo. Lo del omega 3 lo mismo, si nos van por una torvastatina, sabemos que ese paciente sufre del colesterol, entonces que también lo va a necesitar. Y lo que yo les digo, si siempre tenemos alguna duda, entonces se le dice al paciente que le consulte a su médico si lo puede tomar y igual le informamos, entonces ya de cierta forma ese paciente, si nosotros lo atendimos bien, cuando el médico le diga que lo puede tomar, va a volver a comprarlo o se lo va a llevar a alguien más. Entonces, siempre sirve una buena atención. Listo. Despedir cordialmente al cliente, entonces saludarlo bien y despedirlo bien para dejar una buena impresión, que nos recomiende. Comunicación no verbal, entonces el lenguaje corporal también constituye mucho. Ese dice que el 38% del impacto de la transmisión de las informaciones, los gestos, la voz, la forma en que le hablemos. A veces no hablamos de mala gana, pero nuestra forma de hablar de pronto le transmitió al paciente otra cosa. Entonces, tener mucho cuidado de eso, no hacer malos gestos cuando llegan, a pesar de que sepamos que Profesora, no es la persona más... Dígame. ajá, nuestro tono de voz tiene que ser un tono de voz adecuado, dulce, porque son pacientes. Hay gente que de por sí no permite que uno interactúe mucho con ellos. Y aquí el chileno, sin ofender, a veces muy cerrado, ¿no? Pero hay otros que sí les gusta que los traten con mucho cariño, con mucho... Hay que tratar de tratarlo con, o sea, con un tono de voz muy dulce, muy adecuado, muy suave, para que el paciente se sienta atendido, porque si lo Exacto. tratamos, ajá, dígame, ¿qué quiere? Claro, No, no hay, ¿me entiende? Hay que súper bien. tratarlo, buenas tardes, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Dígame, ¿en qué lo podemos ayudar? También importante no excedernos en esa amabilidad porque también es algo muy formal que estamos haciendo desde nuestra profesión, es un trabajo, entonces claro, atenderlo súper formal, pero no excedernos también en la formalidad y hablarle al paciente de pronto con diminutivos que no quieran, como mi reina, linda, princesa, esas cosas también. Yo creo que ustedes lo vieron en atención al cliente, no se debe utilizar. No, 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 sí Ujú. lo vimos, sí, no se debe utilizar, pero Exacto, uno le puede decir buenas tardes y ¿en qué lo podemos ayudar, eso. señor? Perfecto, Ajá. siempre atenderlo muy bien. Es importante lo que yo les he dicho varias veces, pensemos en que son personas que vienen con algún tipo de enfermedad o con alguna preocupación. Puede ser una enfermedad psicológica, puede ser una enfermedad física, pueden tener a alguien a su lado enfermos y esto obviamente le incluye a uno cambiar muchas cosas en su ámbito. Entonces esa persona de por sí ya viene de pronto con una indisposición. Entonces nosotros debemos tener pues la mejor posición frente a él. Bueno, entonces nos dice que sonreír. Ah, bueno, importante entonces, aparte de hablar, esos gestos que tenemos. No es decirle buenos días y mirar al compañero y hacerle mala cara, ¿cierto? Entonces siempre sonreír y también que esos gestos demuestren que lo estamos atendiendo bien. Bueno, entregar la información precisa, no divagar en las respuestas o el ofrecimiento de productos. No es adecuado dar información que no contribuya a dar la solución a las necesidades del usuario. Esta información precisa, lo que yo les digo, si no la conocemos, preguntamos antes de decirles para no ir a decirle una información que no es correcta. Seguridad en el traspaso de la información. Esto genera confianza para adquirir los productos recomendados y cómo se logra mediante el conocimiento de los medicamentos y las enfermedades. Cuando nos llegue algún medicamento que no conozcamos, preguntar, así sea que en esa ocasión no supimos informarle al paciente, pero cuando nos vuelva a tocar ya sí lo vamos a saber porque ya lo vimos. Realmente así es como vamos adquiriendo los conocimientos. Uno
ve un medicamento, indaga, pregunta sobre él, la siguiente vez que le toca ya lo conoce y cada vez va conociendo un poquito más. Lo mismo que cuando nos lleguen de pronto en las recetas diagnósticos raros, irlos conociendo. Bueno, facilidad de la expresión oral, entonces generalmente hablar en público provoca nerviosismo y temor, es una situación habitual para quien no está acostumbrado. Entonces, para el traspaso de la información del auxiliar de farmacia al cliente, en el momento de la venta se debe lograr una comunicación asertiva, facilitada por la seguridad, buena expresión oral. Entonces, ¿esto qué nos hace? Que logremos el objetivo principal, que es la venta. Entonces, todo esto va unido, miren, al conocimiento y va unido a esa forma que tenemos de expresar todo al cliente. Una adecuada expresión oral permite vencer barreras para mejorar la confianza y entregar un mensaje de forma clara. Energía y entusiasmo, entonces trabajar con alegría, pasión. Obviamente no siempre tenemos tampoco, también nosotros tenemos algunos problemas, no siempre tenemos las mismas condiciones o los mismos ánimos para trabajar, pero el paciente realmente no es responsable de eso, entonces ante él siempre debemos tener la mejor cara. Seguir todas las instrucciones o recomendadas, dice, permite llegar al paciente y generar que él en él las ganas de utilizar el producto o seguir las instrucciones recomendadas para su tratamiento. Paciencia, súper importante en todo lo que requiere atención al cliente. Entonces a la farmacia puede llegar cualquier tipo de persona, pacientes depresivos, ansiosos, angustiados, agresivos, conflictivos o irrespetuosos. Se debe tener la suficiente paciencia como para tratar con él. Debemos tener calma, cordura, nunca exceder los límites a pesar de que el paciente lo haga. Obviamente no podemos tolerar todo, sino que en caso de que ya el paciente se exceda, siempre tenemos entonces al químico farmacéutico que nos va a estar apoyando. Disculpe, de por sí siempre dicen el cliente siempre tiene la razón, pero muchas veces uno se colapsa y es mejor evitar y cambiar de compañera y que lo atienda otra persona mejor, para Es, no tener problemas, porque si siguen indagando en discutir contigo y siguen buscando cómo empeorar las cosas, es mejor cambiar de compañera o avisar al farmacéutico que está incómoda. exacto, miren, realmente no es verdad que el cliente siempre tiene la razón. No es verdad que él siempre tiene la razón, lo que pasa es que él se enoja y como nosotros debemos de cierta forma vender, entonces por eso sacaron ese concepto de que siempre tienen la razón, pero no es verdad. Entonces tampoco debemos llegar al límite en que la persona nos ofenda o nos trate mal. Cuando pasa eso o vemos que definitivamente ya no podemos con el cliente, informarle al químico, que el químico nos ayude, que el químico lo atienda, si hay alguna compañera al lado que quiere atenderlo también, entonces siempre eso. Antes de perder la calma, de exceder los límites, que eso nos puede costar que nuestro trabajo, simplemente por una sola vez que pasa, entonces siempre lo que dice la compañera, decirle a alguien que nos apoye o decirle al químico. Acuérdense que está el libro de reclamos, el paciente puede dejar el libro en algún reclamo si lo desea. También cuando nos feliciten, decirle que nos deje las felicitaciones, porque eso nos sirve en el momento de que pronto tengamos algún reclamo. Bueno, entonces perseverancia. Muchas de las personas que ingresan a la farmacia no tienen definido el producto a adquirir y no lo deciden con facilidad, entonces se debe tener la suficiente perseverancia para seguir insistiendo, asesorando o recomendando. Finalmente el cliente es quien decide qué medicamento va a comprar o no. No debemos presionar, acuérdense que no debemos obligar, no le podemos decir qué medicamento sobre otro escoger, pero sí darle las mejores alternativas. Listo, persuasión. Entonces tiene la habilidad de convencer al cliente en sus productos y concretar la venta. La condición de venta de un medicamento corresponde a la forma mediante la cual este debe ser dispensado en una farmacia según las dispensaciones. Entonces,
Y pasamos a un tema nuevo que es condición de venta de medicamentos, así que vamos a dejar por acá. Y la siguiente clase continuamos porque vamos a ver todas las condiciones de venta de los medicamentos y las clases de receta que vamos a tener. ¿Alguna preguntita entonces en lo que vimos el día de hoy? No, profe, está todo claro. Profe, no, todo está muy claro. Usted Listo, habla muy perfecto. bien, usted se Ay, expresa muy gracias. bien, usted tiene muy buen léxico. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho que lo importante es que entiendan. La siguiente clase vemos entonces esto de condición de venta y las clases de receta y listo, hacemos examen. Perfecto, que estén muy bien, tengan una feliz noche. Buenas noches, profesora. Acuérdense que todavía están activos las pruebas para las personas que no dieron las pruebas del módulo anterior. Están activas hasta mañana a las 22 horas. Ok, profe. Gracias. Buenas noches, profe, Gracias, gracias. Hasta profe, que luego. tenga Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches, noches, profe. grupo. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Gracias.